En Lucas capítulo 4 comentábamos que hemos estado predicando sobre el Evangelio de Lucas en estas semanas. El Evangelio de Lucas pues fue escrito por un hombre que se llamaba Lucas, y no solamente este Evangelio como tal él lo escribe, sino también el libro de los Hechos. Hoy estamos a la altura del capítulo 4, pero si a usted le interesa ver las primeras series o inclusive la introducción del libro, donde se pone ya un contexto de tiempo y qué era lo que estaba pasando, las circunstancias en las cuales Lucas escribe, lo puede ver en nuestro canal de YouTube o Facebook, como guste. Lucas capítulo 4. Vamos a ver un texto bien interesante. Es un texto donde vemos cómo, después de una experiencia espiritual que tiene nuestro amado Mesías, el Maestro Jesús, ocurre un acontecimiento que podría haber sido decisivo para su vida, podría haberle marcado. Pero vamos a aprender hoy cómo el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo y de su palabra para poder vencer sobre nuestro adversario. ¿Sabía usted que nosotros tenemos un adversario? ¿Cierto? No me diga que es la Liga ni Saprissa, hermano. Nosotros tenemos un adversario espiritualmente hablando. Y pueda que a veces no nos percatemos. Tal vez cuando no hemos caminado cerca del Señor, pensamos que Él no tiene nada con nosotros, que no es algo incumbente. Pero lo cierto del caso, nos dice la palabra, es que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y sea que nosotros seamos conscientes de eso o no, Él ejerce una influencia. Pero nos enseña la Escritura que Dios nos ha dado a nosotros herramientas para poder vencerlo. Y hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos vencer la tentación. Ese es el mensaje y el tema del mensaje del día de hoy. Cómo el cristiano vence la tentación. Así que vamos a comenzar desde el versículo 1. Vamos a leer y luego vamos a ir analizando cada una de las partes que la palabra de Dios nos presenta acá. Dice de la siguiente manera. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea por si usted quiere seguir la lectura. Si no, igual cualquier versión que utilice puede servirle. Dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo le estuvo poniendo a prueba. Muy bien. Nos dice la palabra aquí que Jesús volvió del Jordán. Y al decir volvió, pues la pregunta obvia que tiene que saltar aquí es ¿de dónde? ¿Dónde estaba el Señor? ¿De qué lugar Él estaba retornando? Y la respuesta la vemos en los capítulos anteriores. Nos dice que Jesús se había desplazado a donde estaba Juan el Bautista porque Él tenía que ser bautizado. Y dice que cuando el Señor es bautizado, estudiábamos hace 8 días, dice que ocurre toda una experiencia que le marca. Dice que se abren los cielos, que desciende el Espíritu Santo como una paloma sobre Él y que Él escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y uno podría pensar, wow, Jesús acababa de recibir el Espíritu Santo, lo estaba capacitando para algo maravilloso. A partir de ahí en adelante la vida de Jesús iba a ser puros dieces. Iba a ser una cosa maravillosa. Nunca iba a sufrir, nunca iba a tener un problema en su vida, nunca nadie lo iba a confrontar, jamás experimentar un rechazo, jamás, porque Dios estaba con él. Lo cierto del caso es que después de que tiene esta experiencia tan maravillosa y Dios derrama la bendición, el enemigo se aproxima para intentar robarla. Y es que ese es el modus operandi del enemigo que usted va a descubrir el día de hoy. ¿Sabe usted que Dios le ha bendecido a usted con toda bendición espiritual en los cielos, dice la Escritura? Y de tiempo en tiempo Dios trae a nosotros también bendición, trae cosas específicas. A veces Dios nos capacita y nos quiere llevar a un nuevo nivel. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y usted vino al culto, la alabanza estuvo maravillosa. Usted alabó al Señor, el Espíritu Santo le habló, la palabra lo edificó, y cuando usted salió y va dando la vuelta a la esquina, viene un hijo de vecino y se brinca el alto. Y usted le dice: hijo de Dios, el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Y viene el enemigo y comienza muchas veces a tratar de tocar nuestra humanidad para ver cómo se roba aquella esencia que Dios está depositando. Puede hacer que el Señor haya hecho algo en su vida en un día y usted comienza a ver cómo en la semana se empieza a levantar situaciones en el trabajo o en la familia, en los cónyuges, con la familia, con los hijos. Se comienzan a dar situaciones que le quieren sacar a usted de la paz
o lo quieren apartar del propósito de Dios. Nadie dice amén. A nadie le ha pasado eso, ¿cierto? Vemos como cuando Dios nos bendice y a veces entre más nos metemos con Dios, como que el enemigo se molesta más y quiere mover cosas. Y aquí vemos cómo nos dice la palabra que no fue que el enemigo llevó a Jesús al desierto. Dice que Jesús fue llevado ¿por quién? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces el Señor nos lleva a nosotros a desiertos espirituales. Momentos en los cuales usted se siente solo. Usted vuelve a ver para todos lados y usted dice, ¿quién está conmigo? Puede ser que usted esté rodeado de gente, pero nadie entiende lo que usted está pasando. Y parece que a nadie le importa tampoco. Momentos en los cuales usted dice, aquí ¿quién me va a ayudar? Y es la voz del Espíritu Santo la que en ese momento nosotros tenemos que buscar, porque es el único que nos va a dar a nosotros la verdad de las cosas para poder salir de esos momentos. ¿Quién dice amén? Dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y nos dice la razón específica. Dice, y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Quiere decir que mientras nosotros estemos en esta pasantía por la tierra, va a haber momentos como hijos de Dios, los cuales Dios le va a decir al enemigo, go ahead, vaya, pruébelo. Dios lo permite, pero ¿sabes por qué Dios lo permite? Para que tú te des cuenta de la autoridad que Dios te ha dado. Para que a través del Espíritu Santo y del poder que tiene la palabra de Dios, usted pueda ponerle el pie encima al adversario y vencerlo. Y nosotros no podemos decir, vea, es que si yo me veo en el espejo, yo soy tan lindo y tan linda que Satanás no se va a acercar. Dios me ama tanto, Dios me chinea tanto que Dios me tiene a mí puesto un cerco y el enemigo no se va a acercar. Podemos pensar que a veces no vamos a estar expuestos a ese tipo de cosas. Y lo cierto del caso es que nosotros como hijos de Dios estamos y estaremos expuestos a esto, pero ya Dios lo ha vencido. Y Él quiere que cada uno de nosotros también, a través de su autoridad, a través de la palabra, de la verdad que estemos viviendo en ese momento, nosotros vamos a poder vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Vemos cosas bien interesantes acá. Vemos que Jesús es llevado al desierto, vemos que el enemigo viene a tentarlo y podemos ver contrastes bien marcados en la forma en la cual Jesús responde versus dos grupos en el antiguo pacto que estuvieron exactamente en la misma posición. Vemos a Israel atravesando el desierto, siendo tentado en muchas cosas. Y vemos a Adán y Eva siendo tentados por el adversario y respondiendo de la manera inadecuada. Pero aquí viene Jesús como el linaje de Abraham, como el postrer Adán, para vencer sobre ambos fallos que la humanidad tuvo. Y mostrarnos a nosotros que Él es superior, superior a todas las cosas, y que Él ha vencido para que en nuestras imperfecciones, debilidades y problemas Él se glorifique. ¿Sabía usted que al Señor le importan sus problemas? No en vano la palabra de Dios dice que Él fue quebrantado. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vuelva a ver al que está al lado de su burbuja y dígale, su castigo cayó sobre Cristo. Su castigo cayó sobre Cristo. Y puede hacer que usted hoy esté pasando cosas, pero hermano, no es ni una milésima de lo que a nosotros nos correspondía. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él colocó a su Hijo amado, a Cristo, delante suyo para que ese castigo por nuestro pecado cayera sobre Él. Para que en nuestra pobreza, dice que Él siendo rico se hizo pobre. Para que en nuestra enfermedad, dice que por su llaga hemos sido curados. Para que cada una de las cosas que nosotros pasamos en esta tierra, Él nos redima. Yo no sé qué situación usted pueda estar pasando hoy, pero yo quiero decirle que hay un Dios que sana a los quebrantados de corazón, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que restaura. Y no se lo digo solamente porque la Biblia lo dice y es verdad, sino porque yo lo he comprobado y he visto a mucha gente alrededor de mis años en el Evangelio, ver cómo Dios los restaura y los transforma. Amén. Muchas veces cuando nosotros venimos al Señor, a veces al escuchar del Evangelio tenemos experiencias negativas. ¿Cuántas personas han tenido una experiencia negativa en la iglesia?
algo que tal vez no nos gustó, algo que tal vez nos marcó de forma negativa. Yo le cuento un poquito de mi historia. Yo nací, gracias a Dios, en el Evangelio, y quien me llevó a mí al Señor fue mi abuela. Cerca de los 6 años ella me presentó el Evangelio y yo lo conocí. Pero como decía hace 8 días, en aquel tiempo y en una zona rural, el Evangelio cuando se predicaba a veces era algo chocante para un niño de 6 años. Y yo recuerdo que mi abuela hablaba mañana y tarde y noche del Señor, y yo siempre decía, qué cansado mi abuela y esa panderetada. Qué aburrido, ¿por qué tiene que darme siempre un versículo? ¿Por qué cuando yo fallo está siempre con algo? Pero déjeme decirle que en medio de esa insistencia y esa integridad que ella tenía, yo conocí a un Dios real. Y aunque no es perfecta e hizo muchas cosas que tal vez a mí no me gustaban, en aquel tiempo había legalismo y cosas de este tipo que todavía lo existe. Al margen de eso había un Dios real en ello. Y hoy por hoy la iglesia crece y madura y aprende y evoluciona. Y nos damos cuenta cómo Dios es real. Y el Señor va removiendo todas esas cosas que tal vez en algún momento nos marcó. Yo no sé si usted tuvo una experiencia negativa con el Evangelio. Pero yo quiero decirle algo. Si usted tiene un problema con un mecánico en un taller, usted deja de ir a otros mecánicos para arreglar su carro. ¿Verdad que no? Usted sabe que necesita la virtud de esa persona. Nuestro Dios sigue estando allí. A pesar de las fallas de los humanos que usted haya visto, Él está allí para ayudarnos y para sanarnos. No permita que ningún engaño del diablo impida que usted pueda continuar en el propósito que Dios tiene para su vida. Porque Dios está interesado en usted, y no solo en usted, en los que vienen después de usted, en los suyos y en toda la gente que está en su radar que Dios puede marcar. Y aquí Cristo, lo vamos a ver conforme avanza el Evangelio, cómo tuvo muchas experiencias negativas con los mismos de su casa también. Pero antes de que todo eso se diera, tuvo que ser probado. ¿Sabía usted que nosotros somos probados? ¿Que pasamos pruebas espirituales? De tiempo en tiempo, cíclicamente, hay pruebas que nosotros tenemos que pasar. Puede ser que el Señor quiera enseñarte a depender de Él en X o Y aspecto de tu vida. Puede ser que a veces sea en un área económica, de salud, en un área emocional, soledades, cosas que a veces pasamos, pruebas, tentaciones. Y son esos momentos en esos desiertos donde no hay nadie, fríos, hasta impersonales a veces, donde el Espíritu Santo comienza a revelarse a tu vida y a la mía. Y a mostrarte quién fue el Dios que te hizo. Y que Él no se equivoca en nada. Y que si pasamos situaciones acá difíciles y que nos marquen, no es porque Dios sea malo y no le importe tu vida. Es porque estamos en una sociedad y en un mundo caído. Son las consecuencias del pecado, que dice la Escritura que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció a ese mundo. Amén. Y cuando tú te aproximas al Señor en confianza, Él también te enseña a superar cada una de las cosas que te pudo haber marcado, para que lo conozcas y para que alcances vida eterna. Y esa vida eterna no tiene que ver solamente con la eternidad, sino con la vida que tienes aquí y con lo que puedes hacer. Amén. Entonces Jesús, vemos dos contrastes bien marcados. Si usted recuerda cuando Israel pasó por el desierto, camino a la bendición, a la tierra prometida, Israel fue tentado en muchas cosas. Fue tentado en la dependencia del Señor, en la provisión de Dios. Sostener más de 1 millón de personas en un desierto, para los que somos o eran un poquito analíticos, en aquel entonces era algo bien difícil. ¿Cómo voy a salir yo con todo este ganado, con esta cantidad de gente? Saque cuentas, no alcanza la comida en el desierto. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Cuál va a ser la logística de esto? ¿Cuál va a ser el distanciamiento que vamos a tener? Muchas preguntas podían salir en las mentes de ellos, pero había algo que había pasado. El Señor se había mostrado a ellos como el Cordero de Dios. Él había hecho un Pascua y Él los había sacado de Egipto. Asimismo, Cristo viene y te saca a ti del mundo. Se muestra como el Cordero de Dios, te redime por su sangre y te lleva camino a una bendición. Y en ese camino que vas a lo que Dios tiene para tu vida,
Pueden aparecer muchas cosas que van a querer robarte esa bendición, como le pasó a Israel. Pero Jesús, a diferencia de Israel y a diferencia de Adán y Eva, que caen en diferentes momentos, Él logra pasar las cosas en victoria. ¿Quién le da la gloria al Señor? Porque su éxito fue el nuestro. Si Jesús no hubiera vencido al enemigo en esa prueba, en esos días, nosotros no estaríamos acá. Se estaba jugando el destino de la humanidad por amor de nosotros. Cristo estaba pasando por allá. Entonces vemos cómo el enemigo se acerca a Jesús en la primera prueba, que usted la puede ver en el versículo 3, en el 2, terminando la primera parte del 2. Vamos a ver las tentaciones. Hay 3 tentaciones que Jesús recibe atravesando ese desierto. Y la primera está en la segunda parte del versículo 2 hasta el 4. Dice lo siguiente: como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a ver algo recurrente en la respuesta y en el accionar de Jesús, y es que siempre Él se apoyó en la palabra. Siendo el Hijo de Dios, conteniendo la sabiduría que tenía, teniendo a su disposición millares de ángeles, pudiendo hacer muchas cosas, Jesús siempre estuvo sujeto a la palabra. Amén. Y esa sujeción a lo que la palabra de Dios le hizo, le costeó a Él la victoria en todo momento. Y eso es algo con lo cual nosotros vamos a ser tentados muchas veces. Esto es lo correcto que a usted le corresponde hacer. Pero viene el enemigo y te quiere tentar y te dice: no, pero esos impuestos tal vez no son tan necesarios. O va usted pasando, como ayer por el automercado, estaba yo haciendo unas compras y voy pasando por un pasillo, ya había comido, y está este pan maravilloso así, un pan de mantequilla artesanal que habían hecho, y usted lo toca y hasta que se hacía así. Y yo le dije a mi esposa: vea, pecado, pecado. Y yo vi el pan unas 7 veces y me pude apartar de él, pude resistir la tentación. Ahora, no estoy diciendo, no seamos legalistas, que comer pan sea pecado, pero ya había comido un montón y yo me quería comer todo el pan. Somos tentados en cosas a veces evidentes y en otras más sutiles. En este caso, Jesús estaba siendo tentado con hambre. Jesús estaba en ayuno y tenía 40 días de ayuno. Lo más evidente que el enemigo iba a hacer era probarlo en esta área. Y él se acerca justamente allí para decirle: vea, pero si usted es hijo de Dios, se supone que si usted es hijo de Dios, usted lo tenga todo, Jesús. ¿Hola? No, está bien. Si usted es hijo de Dios, se supone que usted no pase hambre. Usted debería hacer algo para resolver esto. Usted debería orar, Dios debería proveer para esta situación. Vea, usted está soltero, no es bueno que usted esté tan solo. Usted debería salir con esta persona, aunque no sea tan cristiano. Usted sí se va a guardar como cristiano. Usted sí sabe quién es su Dios. Vaya, no importa. O vea, haga esto de esta manera. Trate de solventar lo que Dios ya ha dicho que Él va a proveer para tu vida, pero de una forma incorrecta. ¿Hola? ¿Sabe usted que cuando vemos la palabra del Señor nos muestra que Dios tiene promesas para nosotros en muchísimas áreas y que las cosas básicas de nuestras vidas Dios las va a proveer? La palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice que la buena esposa es dádiva del Señor, y lo mismo un buen esposo es dádiva del Señor. Y nosotros que vivimos en un mundo caído, donde hay un cortejo pagano, donde todo es apariencias, donde simplemente vemos lo externo, se nos olvida que viene del cielo la bendición. Y entonces buscamos hacer las cosas de la manera que el mundo nos ha enseñado. Pero es el momento en el cual nos topamos con un texto como esos y decimos, podemos decirle al enemigo y a nuestra humanidad: escrito está. No tengan temor, escrito está.
por su llaga hemos sido sanados. Escrito está, no escaseará el aceite ni el vino en su casa. Escrito está. En momentos como los que estamos viviendo ahorita de crisis, en los cuales se ponen en tela de duda los proyectos, los destinos de tantas personas, es donde la iglesia tiene que ser iglesia. Donde el léxico, el vocabulario que nosotros tenemos que tener no puede ser el del mundo. Porque en el momento que usted habla algo que no es la verdad de Dios, quiere decir que eso está en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted comienza a decir, es que ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? A usted se le está olvidando que hay un Dios todopoderoso que es el que te provee siempre. Y que del norte, del sur, del este o del oeste, Él va a traer lo que Él ha prometido que es suyo. ¿Quién le da la gloria al Señor? En este momento Jesús estaba siendo tentado. ¿Con qué? Con una sugerencia del enemigo para invitarle a cubrir una necesidad que Dios le iba a dar, pero de una forma equivocada. Y allí es donde nosotros tenemos que ver, cuando somos tentados, poder preguntarle al Espíritu Santo y hablar con el Señor, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Es esta la forma en la cual tú quieres que esto sea solventado, Dios? ¿Estoy moviéndome yo en la humanidad? ¿Es esta una puerta tuya? Y si es tuya, ábrela, y si no, Señor, ciérrala. Amén. Esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. El enemigo nos prueba en la provisión. El enemigo nos prueba en lo que Dios ha dicho que Él te va a dar. Y la respuesta de nosotros es esperar en fe, que Dios hace lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pero la cosa no se queda allí. El enemigo prueba en las provisiones, prueba en la promesa de Dios, pero también prueba en cosas más sutiles. Y podemos ver en la segunda tentación en el versículo 5, del versículo 5 al 8, cómo comienza a progresar y afinar las cosas para ver cómo puede encontrar un punto flaco en Jesús. Seguro estaba flaco de 40 días, un punto débil. Dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido dadas. Y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Qué estaba haciendo el enemigo aquí? Podemos ver una prueba mucho más sutil. Ya no estaba hablándole de la provisión. Es una prueba que iba diseñada apuntando a las emociones, al corazón de Jesús, a los intereses de Jesús. Y podemos ver algo de la naturaleza del enemigo bien interesante acá, y es cómo Satanás se presenta con verdades a medias. Y las verdades a medias siempre terminan siendo una mentira. Y le dice, todos estos reinos son míos. Y eso era parcialmente cierto. Porque si bien por el fallo de Adán y Eva, el enemigo logró tener injerencia en la humanidad por el pecado, y lo podemos ver en culturas muy antiguas, cómo había maldad en ellos, increíble. Aunque eso era así, la palabra de Dios dice que la tierra y la plenitud es del Señor. Y el poder que tiene Satanás es limitado y está vencido en esta humanidad. Pero él se acerca a presentarle esta verdad a medias a Jesús por algo muchísimo más macabro. Y es que el enemigo sabe la palabra. Él sabe la Biblia y él sabía las promesas que se hicieron sobre el Mesías y cómo él venía a tomar el reino y el mundo. ¿Y qué le estaba diciendo en este momento? Básicamente se muestra como un negociante para decirle, vea Jesús, hablemos claro, deal breaker, usted viene por el reino. Yo le puedo dar todo esto que está acá, ahorrémonos el sufrimiento y el rechazo y todo lo que usted va a pasar. Brinquémonos toda esa santidad y todo ese proceso que usted tiene que pasar. Yo le doy todo, nada más hágalo a mi manera. Hola. ¿Cuántas veces viene esa sugerencia del enemigo a nosotros? Vea, este es el camino para que usted sea establecido en esto. Este es el camino para que usted prospere. La palabra de Dios dice,
Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, amén, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es la sugerencia del enemigo? Vea, yo le puedo prosperar a usted de esta y esta forma, solamente movamos estas piecitas, que tal vez no es tan legal, pero nadie se va a dar cuenta, y yo le prospero. Usted no quiere estar solo, no quiere estar sola, vea, yo le ofrezco el cabro más macabro. Yo le ofrezco a esta persona que véalo, es una buena persona, no mata, no hace nada. Vea, yo puedo solventar estas cosas y estas situaciones que usted sabe que tiene que ir, pero hagámoslo diferente, ahorrémonos la santidad, ahorrémonos el proceso, ahorrémonos el rechazo. Usted quiere seguir amando a Dios y quiere seguir siendo cristiano, bueno, pero no sea tan radical. ¿Para qué saber la Biblia? ¿Para qué estar allí cada domingo? ¿Usted sigue amando a Dios? Nada más, usted va a la iglesia y después suena fuerte en Palmares y en la disco, pero usted después reza, peca, empata, no pasa nada. El enemigo comienza a ver y a tentar los límites para ver qué tan firme estás y ver si vas a comprometer la santidad y el propósito de Dios en tu vida. Está hablando el Espíritu Santo. Pero vemos cómo Jesús en ese momento, Él puede responder y le dice exactamente la verdad. Nótese cómo la mentira del enemigo se presenta de una manera, pero Jesús responde al punto y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús entendió que la prueba en ese momento estaba apuntando a su corazón y a quién le iba a Él a servir, porque sabe que uno a lo que adora le sirve. La palabra de Dios dice que usted no le puede servir a dos señores a la vez, porque amará a uno y despreciará al otro. Y en ese texto, en ese ejemplo, lo habla de las finanzas, cuando nosotros confiamos en el dinero más que en el Señor. Y lo que nos dice ahí es que es incompatible confiar en el dinero y confiar en Dios. No, son como el agua y el aceite, no se mezclan. Si usted confía en Dios, entonces el dinero simplemente va a ser una herramienta, pero si usted confía en el dinero, usted no va a poder crecer en fe y llegar a donde tiene que llegar. ¿Hola? El Señor nos muestra acá cómo nuestro corazón es un asunto de sumo cuidado y cómo aquello a lo cual usted adora, usted necesariamente le va a servir y se va a doblegar a eso. Por eso Él nos dice acá que solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero el enemigo se presenta muchas veces así, y en esta sociedad en la cual estamos lo hace de esa manera. Yo me lo imagino, cómo pudo haber hostigado a Jesús y cómo hostiga al pueblo de Dios hoy. Adelante, Jesús, solo se vive una vez. Disfrute la vida, usted está muy joven, Jesús, usted tiene 30 años. Vea, Jesús, voy a presentarle la península de Ibiza. Usted no sabe la fiesta ahí, Jesús. Pero usted está muy joven, viva la vida. Después ya cuando usted está más centrado en años, entonces usted busca las cosas de Dios. Vea, disfrute, haga, no se distraiga con todo eso. Son mentiras de Satanás que él trae para ver de qué manera nos desenfoca y no caminamos en la dirección de lo que el Señor tiene. Y sabe que así es hoy en día. La espiritualidad moderna apunta a eso. No es a servirle a Dios y adorar a Dios, es a lo que el hombre quiere. Sea usted libre, sos un campeón, viva su vida. Y ponemos a Dios como un amuleto, como un accesorio alrededor de nosotros, pero no como el centro que está para guiarnos. No como el que dirige todas nuestras acciones. Oramos y le decimos, Señor, tú primero, pero en realidad lo que el corazón dice es yo primero y yo segundo y después lo que Dios quiere. Pero son en estos espacios, en estos momentos de prueba, de desierto, donde viene el Espíritu Santo y comienza a enseñarnos verdaderamente quién es el Señor. Como decían los viejillos antes, primero mis dientes y después mis parientes. ¿Se ha escuchado eso? En el caso del Señor, lo que Él estaba pasando aquí, aún esa hambre y ese tiempo de ayuno que Él estaba atravesando era por la voluntad de Dios. Amén.
Quiere decir que hay momentos en los cuales nosotros vamos a atravesar incomodidades, situaciones difíciles, incómodas, y que Dios mismo está allí contigo para ayudarte a vencer. Que el hecho de que tengas el Espíritu Santo no te exime de ellas, más bien te capacita y te ayuda a tener victoria sobre esas cosas. Amén. No debemos tenerle miedo a la prueba. No debemos tenerle miedo a la tentación, porque el Señor la utiliza para llevarnos a donde Él quiere que estemos. ¿Sabe qué estaba aprendiendo Jesús a través de todo esto? Y ya lo había desarrollado alrededor de su vida, pero lo estaba todavía dejando más en claro acá. Dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Señor. Y ese es el recurso, uno de los recursos que nosotros tenemos. Yo no sé cuál sea la prueba que usted esté atravesando hoy, pero yo quiero decirle que si usted se apoya en el Espíritu de Dios, Él le va a dar la estrategia, la sabiduría y las palabras para que las puedas atravesar. Amén. Para que su matrimonio, para que su negocio, su trabajo, tu carrera, todo lo que necesites hacer, Dios lo conduzca a donde tiene que llegar. Necesitas apoyarte en el Espíritu Santo. Usted no ve que ningún ángel apareciera aquí, sino hasta el final de esta prueba. Usted no ve que apareciera absolutamente nadie para asistir a Jesús, más que el Espíritu Santo, que Él lo había llenado. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que buscar, esa llenura constante del Espíritu de Dios para poder vencer en donde estamos. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando una prueba y no sabemos qué hacer, somos débiles. Cuando estamos débiles físicamente hablando, cuando estamos débiles emocionalmente hablando, cuando estamos enojados, cuando estamos en un momento de tensión, somos vulnerables. Y el enemigo, que es astuto, busca esos momentos en los cuales estás sensible, en los cuales estás vulnerable, para acercar su sugerencia. Y yo te quiero decir hoy, en el amor del Señor, en el nombre de Jesús, que cuando vengan esos momentos y no sepas qué hacer y en qué dirección correr, asegúrate de buscar la presencia del Señor antes de decidir cualquier cosa. Amén. Antes de usted decir, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro porque me parece lo correcto, dobla tus rodillas delante del Señor y dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de este asunto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece de bien, pero que su fin es camino de muerte. Quiere decir que hay momentos en los cuales nos vamos a topar opciones, situaciones en el camino que usted dice, esto está bien, esto es correcto, pero Dios, que sabe lo que viene a la vuelta de la esquina, tal vez no va a querer que tú te expongas a eso. Él tiene un camino mejor. Amén. Él siempre tiene una ruta más eficiente para hacer las cosas. Pero si nos damos cuenta, lo que el enemigo nos quiere decir acá más bien es, vea, guíese por este atajo. Yo tengo un atajo, Jesús. No tenés que pasar todo esto. Y esos atajos que Satanás nos presenta en el caminar, lo que parece ser un atajo, son callejones sin salida. Son cosas en las cuales Él te dice, vea, usted va a alcanzar la bendición a través de esto, rápido, siga por aquí. Pero lo cierto del caso es que es una trampa. No es lo que el Señor quiere. Y a veces pensamos, somos tentados en que está durando mucho la promesa, pero sabe que Dios no retrasa su promesa. Él llega en el momento justo. Cuando nosotros estamos listos, cuando ya Él ha trabajado en nuestro corazón, es cuando Él presenta su bendición para nosotros. Amén. Pero continúa. Veamos la tercera prueba. ¿Qué ocurre? En el versículo 9 dice lo siguiente: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra alguna. ¿Cuál era el escenario acá? Este lugar al cual el enemigo lleva al Señor, el pináculo del templo, era la esquina suroeste
del templo. Y era un lugar donde hay un acantilado como de 150 metros. Y dice que el enemigo coloca a Jesús allí y la prueba, lo que le dice en ese momento al maestro, es muy interesante porque él le dice, si tú eres hijo de Dios. Y si usted ve ese sí que dice la palabra ya, es un sí sin tilde. ¿Cierto? Es un sí sin tilde. Él no afirma que es el hijo de Dios, pero lo invita a que lo demuestre. ¿Sí? Si usted es el hijo de Dios, tírese Jesús. Si verdaderamente usted es quien dice que es, entonces se supone que Dios tiene que hacer esto. ¿Y cuántas veces el enemigo viene con este tipo de prueba a los hijos de Dios? Pero es que si Dios está con usted, entonces usted debería hacer esto y Dios tiene que hacer esto otro, porque Dios ha dicho esto y esto y esto. Y el Señor lo entiende en ese momento y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero podemos ver aquí cosas bien interesantes, porque vemos que las primeras pruebas, la primera era la provisión, la segunda era ver si él quería buscar algún atajo, pero en esta el enemigo se pone más espiritual, usando la palabra. ¿Y sabe usted que es que el enemigo muchas veces para tentarnos usa la palabra de Dios y usa cosas que él sabe que usted asume espiritualmente? Verdades que usted ha aprendido para ver de qué manera te mueve el piso y te lleva en otra dirección. Pero también dice la palabra que Satanás es mentiroso desde el principio. Y cuando habla de lo suyo habla, y vemos cómo aquí se puede ver eso, porque él le dice, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca alrededor de ti. Pero vemos cómo el enemigo usa aquí un versículo del Salmo 91. Y lo interesante es que lo cita, pero dos cosas, lo cita mal y lo saca de contexto. Porque él le dice esto, pero así no lo dice el Salmo 91. Y lo que omite decirle al Señor son las primeras partes del Salmo 91, que todos nosotros lo hemos escuchado y que es una promesa maravillosa, pero usted sabe que esa promesa tiene nombre y apellido. Es una mesa reservada. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros queremos tener la promesa de Dios, queremos tener la protección de Dios, pero eso viene para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Él no menciona esto, él va directo a la promesa. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado promesas de Dios, cosas que Dios ha dicho? Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es ver, bueno, ¿cuál es la condición para que esa promesa se cumpla? Todo obra para bien en los hijos de Dios, en aquellos que son llamados conforme a su propósito. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y daré la bendición. Dios quiere bendecirte, Dios tiene sus promesas y se cumplen. Dicen que las promesas en Él son sí y en Él son amén. Es decir, Él las cumple, pero tú tienes que creerle y tienes que hacer tu parte también. Y entonces Dios va a responder. Muchas veces el enemigo se va a acercar con la palabra, con cosas que nosotros sabemos que son de Dios, pero de una manera distorsionada. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué podemos ver acá? Cómo el maestro no solamente sabía que estaba siendo probado, sino en qué áreas estaba siendo probado. Yo te hago una pregunta a ti, ¿tú sabes en qué áreas está siendo probado? Es una conversación que tal vez no estamos preparados, pero que tenemos que tener con el Señor. Usted se puede preguntar, ¿por qué estoy pasando esta situación, Dios? Todo obra para bien. Si todo obra para bien, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo en este tiempo? ¿Por qué viene esta tristeza a tocar mi corazón? ¿En qué áreas te está queriendo Dios enseñar a depender? Amén. ¿Por qué está pasando esto en mi casa, Señor? ¿Cuáles son las ataduras? ¿Cuáles son los ataques del enemigo que tienen a mi familia atada, Dios? ¿Por qué en las finanzas está pasando esto, Señor? ¿Cuáles son las puertas abiertas? ¿Por qué está ocurriendo este asunto, Señor? Y cuando usted se acerca a Dios con preguntas,
Él va a responder. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que busca, halla, y que al que toca se le abrirá la puerta. Y muchas veces Dios se acerca a nosotros con la respuesta, pero en muchas otras Dios está esperando que tú te acerques a Él. Y entonces tú vengas y le digas, Señor, yo quiero saber, como decía Dora la exploradora, Luna, yo quiero saber, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y entonces Dios te va a responder y te va a decir las razones y te va a educar. Puede ser que estemos haciendo algo mal. Puede ser que tal vez desconozcamos alguna verdad del Señor, pero es en ese momento en el que nos aproximamos al Señor que su palabra y el Espíritu Santo vienen a hablarnos y nos enseñan, y entonces podemos caminar en la dirección de lo que el Señor quiere hacer. ¿Quién dice amén? ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales un creyente tienta a Dios? Jesús le dice en ese momento al enemigo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él entendió que lo que parecía ser un arranque de fe en Jesús, vea, tírese, tenga fe, era en realidad una tentación. Jesús lo entendió. ¿Cómo tienta el creyente hoy a Dios? ¿Sabe cuál es una de las maneras en las cuales el creyente tienta al Señor? Con mala praxis bíblica, aplicando mal la palabra. Y por eso es vital, medular, importantísimo que nosotros conozcamos la Escritura. Porque nótese que la prueba más sutil, el enemigo la dejó para el final, utilizando la misma Biblia. En las primeras eran cosas que a toda la humanidad le incumben. La provisión, la supervivencia. Vea, Jesús, usted se va a morir después de 40 días sin comer. Usted se va a morir, Jesús. Vea, ahórrese todo el rechazo y el sufrimiento de caminar en Cristo. Ahórrese todo eso. Esta ya él va, como decimos, a los tobillos con la Biblia para ver en dónde estaba él posicionado. Y Jesús le responde de la manera correcta. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy? Segunda de Timoteo 2:15, lo cito para ustedes, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Cómo? ¿Y qué significa esa aprobación? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que Dios te mira, Dios nos mira, y Él ve en nosotros una persona capaz de trazar bien la palabra. Y lo necesitamos, conocer la palabra de Dios para no ser víctimas de una mala praxis bíblica, para poder conocer lo que el Señor está diciendo. Otra forma en la cual el creyente tienta a Dios es haciendo lo que quiere, pretendiendo que Dios lo respalde. Ahí es cuando la rebeldía se viste de libre albedrío. Y entonces decimos, no, es que Dios está conmigo, yo voy a hacer esto y voy para adelante porque Dios está conmigo. ¿Sabe qué nos enseña la palabra de Dios? Jesús mismo dijo, yo vine no para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Ni siquiera el Hijo de Dios, caminando por esta tierra, osó andar a la libre como él quería. Él fue tentado. Quiere decir que de manera recurrente en el corazón de Jesús había una pregunta y era, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque él en su condición en ese momento, como 100% hombre, habiendo prescindido de la gloria del Señor, ya no era omnisciente. ¿Y cómo sabe que ya no era omnisciente? Porque usted ve a Jesús en momentos, por ejemplo, cuando trajeron el niño endemoniado, que él habló con su padre y le dijo, ¿hace cuánto le pasa esto? Y él preguntaba, que Jesús tuvo hambre, que Jesús se hizo humano, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, como hombre que era, estaba en las mismas condiciones que usted y yo, no lo sabía todo. Necesitaba elevar constantemente oración delante del Padre. Y eso es algo que usted va a ver prevalente en la vida de Jesús, en todo momento, una vida de oración, para preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de esto? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Será que simplemente yo puedo dar pasos en esta dirección y esperar que usted me respalde porque usted es Dios? No.
Hay un camino de Dios y hay un camino del hombre. Y como hijos de Dios que Él nos ama, lo que tenemos que hacer constantemente es buscar esa dirección de Dios, esa voluntad de Dios para mi vida. Puede hacer que usted se encuentre hoy en una tentación, en un problema. Antes de hacer lo que usted considera que tiene que hacer, eleve esa oración al Señor y diga: al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? En esta situación, con esta relación, en este negocio, Dios. En este dictamen que me han dado los médicos, ¿cuál es, Señor, la posición que debo tener? ¿Debo aceptar esto o tú quieres glorificarte por medio de una sanidad? ¿Por qué está pasando esto, Dios? Cuando nosotros nos acercamos al Señor con esa confianza, esa dependencia, y no con una confianza temeraria, que era lo que el enemigo quería empujar a Jesús acá, entonces empezamos a madurar, empezamos a crecer y le cerramos la puerta al enemigo también para que no venga a engañarnos. Amén. Pero ¿qué podemos ver acá? Entrando ya un poco más en la aplicación de este mensaje. Decíamos cómo vencer la tentación y podemos aprender muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña que hay tentaciones y que hay pruebas. ¿Sí? Jesús fue probado, Jesús fue tentado también y es diferente. Dios permite pruebas en nuestra vida y el enemigo tienta también. Y cuando Dios te prueba, Dios lo hace para que tú crezcas. Cuando el enemigo te tienta, no es Dios. ¿Sí? Porque uno podría pensar, es que esto que me está pasando, esta situación difícil, esto tan duro que le pasó a mi familia, ¿esto lo envió Dios? No necesariamente. No necesariamente. Porque estamos en un mundo caído. Y hay cosas que pasan no porque Dios las haya enviado a tu vida, sino porque en este mundo, como decíamos, tendremos aflicción, porque hay consecuencias del pecado. Y Satanás muchas veces quiere sacar provecho de esas experiencias difíciles que hemos pasado para decirnos, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué Dios permitió que a usted le pasara eso? ¿Qué es esa clase de Dios tan bizarro que usted tiene? Que usted lo alaba y Él permite estas cosas. Viene el tentador con ese tipo de situaciones. Y yo quiero decirte hoy en el amor de Dios que esos son mentiras del diablo. Cada vez que usted perciba en su corazón el más ligero desprecio hacia Dios, hacia su amor o hacia la voluntad de Dios, usted puede ponerle nombre y saber que es una mentira. Porque el Señor nos ama, dice que con amor eterno nos ha amado. Con amor eterno. Y muchas veces las pruebas y situaciones difíciles que nosotros pasamos y que no nos gustan porque somos humanos, son simplemente algo que Dios va a utilizar para mostrarte su gloria y cuánto Él te ama. Amén. Amén. Mostrarte cuánto Dios te ama. Pero entonces, si Dios prueba y el enemigo tienta, entonces, ¿qué es la tentación? ¿De dónde viene? Primero definámosla. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación a ir más allá de los límites que Dios ha colocado. Y usted dice hasta acá. El enemigo quiere ver de qué maneras te impulsa para ir en una dirección que no debes ir. ¿De dónde vienen las tentaciones a nosotros? Nos dice la Escritura en Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios nos enseña que la tentación viene de nuestra humanidad caída. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su naturaleza pecaminosa somos tentados. Entonces el enemigo se vale de esto para ver de qué manera nos hace caer, pero nos muestra la palabra cómo, donde el enemigo busca hacerte tropezar por el otro lado, Dios va a utilizar ese momento para hacer algo en ti. Dice que la prueba, dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Paciencia. Yo no sé usted, pero yo en otro tiempo era un gran impaciente.
Y yo recuerdo cuando yo vine al Señor y me reconcilié con Él, yo estuve apartado del Señor de mis 13 a mis 20 años y yo me quería casar a los 20 años y Dios tenía que enseñarme muchas cosas y me hizo pasar por un desierto como de 8 años esperando el momento en el cual tenía que casarme. Y durante esos años, no crea usted que yo los esperé como un angelito, así, ay, sí, Dios, aleluya, gloria a Dios, ahí viene la promesa. No. En esos primeros años, muchas veces yo era un gran insolente. Se manifestaba mi humanidad y yo le decía, yo decía, Dios, pero ya llevo 2 años en esto. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué es esta situación? ¿No se supone que usted es Dios y sabe de qué cosas tiene una necesidad? Y la gente me decía, pero es que es en el tiempo de Dios. Y a mí me sonaba y me caía tan mal. Yo decía, ¿cómo? En el tiempo de Dios. Pero es que Dios tiene un tiempo. Y yo decía, sí, pero es que yo no soy la máquina del tiempo. Y Dios no abraza. Y me ponía en esa posición. Ay, hermano, usted tan cristiano. Sí. No era tan cristiano. Y todavía me faltan muchísimas cosas. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Humanidad que todos tenemos. Lo cierto del caso es que a través de todo ese tiempo que estuvo así, Dios me enseñó que Él es el que sana la depresión, que Él es el que consuela nuestras tristezas, que cuando el mundo dice no, Dios dice sí, que cuando la gente dice no alcanza y no hay por dónde, Él abre senda donde no la hay, que cuando usted dijo ya todo se perdió, Dios abre la puerta. Y lo lindo es cuando Dios abre la puerta. Porque la tentación es, ábrala usted, ábrala pero a patadas, porque ya es demasiado tiempo. Esto es insoportable. Ya, Dios se pasó, se le fue la mano. ¿Cierto? No, es que es inaceptable esto que está pasando. ¿Cómo puede ser que usted como hijo de Dios está en esa situación? ¿Cómo puede ser? Hola. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y no hay prueba, no hay situación que usted esté pasando hoy que Dios no la conozca y tenga una respuesta para tu vida. Ni una prueba. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, no hay ni una sola cosa de la cual Dios no tenga respuesta. Él la tiene, hermanos. Usted me puede decir, es que usted no sabe, esto es otro nivel, esto es demasiado complicado. Yo no conozco a nadie que esté pasando una situación tan difícil como esta. Yo le puedo decir a usted que en la palabra de Dios hay momentos de situaciones muy difíciles, como una mujer con un flujo de sangre por más de 15 años, sin dinero, sin esperanza, encontrándose con un hombre que tiene las respuestas para todo. Y ese es nuestro Dios, en el cual nosotros tenemos que buscar y dejar que Él responda. Amén. Entonces vamos a ver brevemente, ya para terminar, algunas características de la tentación, porque decimos que podemos vencer la tentación. ¿Cómo la vencemos? Veamos algunas características de la tentación como tal, porque todos las pasamos. Lo primero es, no es pecado ser tentado. ¿Sí? La concupiscencia carnal no es pecado, aunque suena como tal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces usted buscando a Dios, alabando al Señor, tal vez terminando de leer la palabra, de un tiempo maravilloso con el Señor, de un momento a otro vino un pensamiento que no era como el cielo necesariamente. Yo no sé usted, pero hay personas que cuando tenemos hambre, ¿verdad? Se nos vuelve un poco difícil la espiritualidad y necesitamos tener por ahí las frutas y el snack. Somos tentados en el hambre. El momento en el cual viene la tentación no quiere decir que usted pecó. Puede ser que sea un pensamiento equivocado. El tema no es el pensamiento, es cómo manejas el pensamiento. La palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra del verdadero conocimiento de Dios. Entonces, si usted hoy está pasando a través de desiertos en los cuales ves pensamientos y sentimientos que te hacen sentir mal y que sabes que no son de Dios, no te sientas mal, preséntalos ante Él. Amén. ¿Cómo lo hago? Sustituyendo el pensamiento, el dardo del enemigo, por la palabra de Dios.
Cada sugerencia que Satanás trae, usted tiene la responsabilidad delante de Dios y Él quiere darte la verdad que responde a ese asunto. El enemigo viene con la sugerencia y lo que usted tiene que hacer es ir delante de Él y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú tienes que decir de este asunto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu parecer, Señor, de este asunto? Y esperar. A veces, en medio de la prueba, Dios lo que quiere es formar la paciencia en nosotros. Y sabe, Dios no es como el WhatsApp, que usted le manda uno y entonces usted ve las rayitas, a ver, ¿dónde está azul? Azul, azul. Ya respondió Dios. Muchas veces nosotros oramos y Dios no te va a responder en minutos, tal vez ni siquiera en horas, tal vez se va a tomar algunos días. Pero lo lindo es cuando desarrollamos esa capacidad de esperar y ese oído fino para entender la respuesta de Dios. Y entonces puedes responder con toda tranquilidad y paz en la dirección que Dios quiere que vayas. Eso es algo que tenemos como hijos de Dios que desarrollar. Pero entonces, no es pecado ser tentado. No se sienta mal si viene a usted un pensamiento, viene algo equivocado. En ese momento usted lo que tiene que hacer es llevarlo delante del Señor y entender que no importa lo que usted esté pasando, el Señor entiende lo que estás viviendo. ¿Y cómo sabe? Nos dice el autor de los Hebreos lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Puede hacer que usted me diga: es que usted es tan ajeno a mi problemática. Usted no entiende lo que yo estoy pasando. No le puede pasar ni por la cabeza lo difícil de esta situación, lo particular que es. Cierto, yo no puedo entenderla. Pero hay un Dios todopoderoso que sí la conoce. Y lo que sí puedo decirle es que Él puede y quiere ayudarle a salir de eso. Y que antes de que le prestes atención al enemigo con cualquiera de sus atajos y sugerencias, te aproximes al Señor en fe y le digas: Señor, aquí estoy. Tu hijo Diego, tu hija Silvia, tu hija Andrea, Señor, aquí estoy para confiar en tu palabra y en tus promesas. Dime lo que tienes que decirme, Señor. Y entonces Él te va a bendecir y vas a poder caminar. ¿Quién le da la gloria a Dios? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Número 2, la tentación no es irresistible. Usted puede ver el queque de chocolate que brilla y el montón de lustre así. Y usted dice: no, tengo que comprarlo. En otro tiempo sí, no, me lo llevo. Ahora digo: no me voy a llevar el queque, o me voy a llevar el queque, pero no me lo como en una tarde. Me voy a comer una tajada, nada más. ¿Sí? No, hoy no, ya me comí el de hoy. Voy a dejar esto por acá. No es irresistible la tentación. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:13: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Quiere decir que Dios sabe hasta dónde puedes llegar y ahí va a estar la tentación y Él te va a ayudar. ¿Cuál es el error? Usted agarrar el queque, partirlo, ponerlo en el plato y decir: no voy a caer. No voy a caer. Ponerse usted el queque enfrente con una bola de helado, lo calienta 10 segundos en el microondas primero, le pone la bola de queque encima, de helado encima, entonces la bola se va derritiendo. Entonces usted lo ve y usted dice: no voy a caer. Y así somos. La persona que tiene una debilidad a la bebida está y dice: no, yo voy a ir al bar, me siento, no pasa nada. La persona que tiene una debilidad en la pornografía: no, voy a entrar en esta página, vea, esto no es tan pesado, voy a estar aquí. O no, mira, esa persona no me conviene, pero ¿qué importa? Vamos allá. Nada más vamos a hablar, vamos a compartir. No sea tan religioso.
¿Sí? Dios no te va a permitir ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Otra cosa es que usted se ponga en una situación comprometedora. Allí es donde tenemos que huir a la tentación y no exponernos a ella, ¿cierto? ¿Cuál es una herramienta que Dios nos ha dado, que la podemos ver al inicio de la palabra, pero que nos dice el Salmo 119:11? Es la siguiente: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Sabe cómo lo entrena Dios a usted para no pecar? Conociendo la Escritura. ¿Sí? Porque cuando la conocemos, entonces vamos a tener contenido, material, verdad, para poder discernir lo que el enemigo está presentándote. Y usted decir, no, esto, aunque se ve tan espiritual, esto, aunque parece correcto y aunque es una necesidad genuina, es la forma equivocada. Esto, aunque mi humanidad lo quiere y Dios me ha prometido que me va a dar algo, se parece mucho, pero hay un 5% de esto que no califica. Parece de Dios, pero no lo es. Y son esos momentos, esos puntos en los cuales tú con tu Padre en oración, Él te entrena, afina tu vista, afina tu oído, para que veas en qué dirección tienes que ir. Amén. El enemigo nos prueba en los fundamentos, nos prueba en la palabra, nos prueba en la doctrina, nos prueba en lo que creemos. Y por eso el Hijo de Dios tiene que conocer la Escritura. Número 4, la mejor estrategia. Evitar situaciones comprometedoras, decía antes. Segunda de Timoteo 2:2 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Y cuando hablamos de evitar situaciones comprometedoras, hay unas que usted puede pasar en solitario, pero hay otras que puedes pasar acompañado. Y esto nos lleva a algo muy importante, y es saber elegir con quiénes nos relacionamos. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿cierto? Y dice también, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que hay gente que te conviene, gente que te edifica y que le va a decir a usted, vea, Giancarlo, Laura, esto es lo correcto. Esto es lo correcto delante de Dios, esto es una decisión sabia, inviertan de esta manera u otra. Y hay otros que le van a decir, vea, Giancarlo y Laura, ese toldo en Palmares está que arde. O vea, esta serie en Netflix, sí, es un poquillo pasada de tono, pero ya usted es adulto. Saber escoger las amistades y las personas con las cuales nos relacionamos. Dice huir de la tentación y de aquellas coyunturas que podrían en algún momento hacerte flaquear. Número 5, nunca te vuelves inmune a la tentación. No, es que vea, ya yo predico y yo alabo al Señor y hablo en lenguas y Dios me ha usado y Nunca te vuelves inmune a la tentación. Entonces no podemos jugar a ser el 007, que nos vamos a meter en la disco y vamos a bailar y todo el asunto. Y no vas a pecar, no va a pasar nada. Tenemos que entender que hay contextos que nos convienen y hay otros en los cuales el Señor nos manda más bien a abstenernos, a marcar una distancia. Nótese lo que pasa en el versículo 13, dice, cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Cuando agotó sus intentos, quiere decir que él lo vio, analizó, sacó cuentas y dijo, tiene hambre, tiene un propósito en Dios. Estas son las estrategias. Y cuando se acabaron las oportunidades y perdió, se fue. Pero usted se va a dar cuenta que en este mismo capítulo más adelante, dentro de 15 días, no había pasado mucho tiempo y ya se lo estaba topando otra vez en la sinagoga. Ya estaba allá. Entonces, tú creces
en el Señor, maduras, aprendes de Él, pero también tienes que aprender a cuidar tus exposiciones, porque no nos volvemos inmunes a la tentación mientras estemos en esta tierra. Dice la palabra que Él cambia nuestra debilidad en fortaleza. Amén. Dios nos fortalece, pero eso no quiere decir que tienes ahora carta blanca para exponerte a lo que en otro tiempo te hizo caer. ¿Sí? Sino que te vas a cuidar y vas a usar esa fortaleza que Dios te dio para ayudar a otras personas más bien, como Dios lo disponga y como Él quiere que se dé. Y número 6, para ya finalizar, entre más fuerte sea su relación con Dios, más fácil es resistir la tentación. Dice Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona va y está en la disco y dice, Señor, no me dejes caer en tentación. ¿Sí? El paso 1 es someterse a Dios. Quiere decir que antes de usted haber llegado a la disco y haber llegado con todo el brillito encima, más bien usted tenía que haber orado y haber dicho, Señor, ¿es tu voluntad que vaya a la disco? Y un silencio le va a responder. Oh sí, hijo amado, no. Un silencio. Y entonces usted va a haber evitado el exponerse a lo que tenía que ir. Pero la idea, la verdad que se transmite aquí es, cuando usted se somete a Dios y a la autoridad de Él, entonces usted va a poder resistir la mentira en cualquiera de sus formas que venga. Y Satanás lo va a entender, va a decir, no, aquí ni pierdo tiempo. Y se va. Y tal vez va a buscar un momento en el cual estés débil, que estemos con hambre, que estemos expuestos a alguna situación para ver cómo tentarte, pero también usted va ganando constantemente autoridad y peso en Dios. ¿Sí? Y puedes vencerlo en su cancha, en su propia cancha lo puedes vencer, porque el Espíritu Santo está contigo y la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. Esa es la clave. Amén. Así que la palabra de Dios en este día es que Él te ha dado las herramientas, la palabra y el Espíritu Santo para vencer la tentación. Y no importa lo que usted esté pasando hoy en su vida, no importa las veces que hayas caído, usted me puede decir, vea, usted no sabe las veces, pastor, que he fallado en esta área. Vieras cómo me cuesta. Yo le puedo decir a usted, yo también tengo y tuve mis áreas en las cuales me caí 3 millones de veces, tal vez más. Pero llegó el momento en el cual, a través del quebranto en Dios, del tiempo en Él, de la oración, de la palabra y de no negociar la verdad, comenzó a gestarse una fortaleza, un fundamento en el cual en otro tiempo yo me hundía. Llegó el momento en el cual pude encontrar una roca sobre el cual apoyar mis pies. Y no importaban los vientos que vinieran, en qué dirección vinieran, ya mis pies estaban sobre la roca. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Él empezó a firmar mis rodillas endebles. Empezó a alinear mi pie que estaba cojo para que no me saliera del camino. Y empezó a levantar mi cabeza para que ya no viera hacia abajo y a colocarla en el autor y consumador de la fe. Y con mis ojos viendo al Señor, entender que si tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Sí? Lo que el enemigo te va a decir es, ¿a usted le falta esto? Ah, ¿no ha pagado esto? ¿No tienes todavía la isla en el Gran Caimán que querías? No, yo no la quería, usted me la sugirió. No la necesito. Empiezas a entender lo que Dios quiere para ti y lo que Dios no quiere también. Comienzas a conocer al que te ama con amor eterno, al que dio su vida en ese madero, que sufrió, que el castigo de tu paz fue sobre él, que cada latigazo que él recibió, cada humillación, cada patada, cada escupa, cada insulto, nos correspondía a nosotros, pero él lo pudo soportar en fe y experimentar todo eso y ser colocado a la diestra del Padre y ver a todo principado de autoridad someterse a sus pies.
Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y ese mismo Dios que venció sobre todo eso es el mismo que vence a través de ti sobre las situaciones. Amén. Así que vamos a alabar al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a entregar este culto delante del Señor. Cierre sus ojitos, mi amado hermano y hermana. Cierre sus ojos. Hoy tenemos Santa Cena. Y como tal, para las personas que nos están visitando y los que tal vez no lo saben, la Santa Cena es un momento especial, porque nos enseña la Escritura que la Santa Cena es un momento en el cual nosotros hacemos memoria. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale, vamos a recordar. ¿Recordar qué? Vamos a recordar que hay un Cristo vivo que te ama. ¿Sí? Vamos a recordar que si estamos vivos y estamos caminando en esta tierra, es porque Dios le place. Que tu vida no es un desperdicio. Que tu vida no es algo sin sentido. Que tu vida es algo muy valioso. ¿Y por qué vale algo mi vida? ¿Sabe por qué vale su vida? Porque la sangre del Cordero fue vertida sobre usted y sobre mí. Vales la sangre del Hijo de Dios. Nada menos que eso y nada más. Vales la sangre del Hijo de Dios. Yo desconozco cuáles sean las tentaciones que usted esté pasando, cuáles sean las angustias. Tal vez estás pasando un tiempo difícil en diferentes áreas. Pero yo quiero decirte hoy que en medio de ese desierto frío, impersonal, solitario que a veces pasamos, hay un Dios todopoderoso que te acompaña. Amén. Y que quiere lo mejor para tu vida. Y no sé cuáles mentiras le pudo haber vendido el mismo diablo de Dios para decirte, no, ese Dios no le interesa a usted. ¿O qué experiencias negativas pudiste haber tenido con Dios? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que a Él le importas y que Él tiene un plan y un proyecto contigo. Que tal vez diste mucho de lo que nosotros pensamos, pero que es mejor de lo que nos planteamos en algún momento. Y en esta mañana es un momento oportuno para que rindamos al Señor delante suyo, cualquiera sean las mentiras, las problemáticas, las dificultades que estés pasando, que hayas percibido como un abandono de parte de Dios. Y volver a retomar y a recordar que Dios te ama y que tiene un propósito con tu vida y que separado de Él no puedes hacer nada. Separado de Él no puedes hacer nada. Aunque tal vez has caminado por este mundo tú solo, valiéndote de tus medios, pensando que tal vez Dios te abandonó, con preguntas y con situaciones en tu corazón que dices, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué pasó esto, Dios? ¿Por qué tuvo que pasar esto, Dios? Aunque tal vez todo eso esté, yo te puedo decir hoy que Dios tiene un camino mejor para tu vida y que Él quiere ayudarte a vencer sobre lo que estás pasando. Que aprendas a confiar en la provisión de Dios. Que aprendas a vivir con Dios a la manera de Él y no con Dios a mi manera. Y que aprendas a depender de Él en todo momento, circunstancia, situación que estés pasando. Así que vamos a orar en esta mañana. Nos dice la Escritura a la hora de tomar la Santa Cena, dice:
que nos probemos a nosotros mismos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y que en este momento usted le pida al Espíritu Santo y le diga: Señor, tú que conoces mi corazón y las áreas en las cuales tal vez he fallado, hoy te pido, Dios, que me ayudes a ver claramente a través de mis pruebas, de mis tentaciones. Hoy yo entiendo, Señor, que mi vida te importa y que tú me amas. Y hoy decido confiar en ti, confiar en tu provisión, confiar, Señor, en que tu manera es la mejor, a no tentarte, sino a depender de ti, Padre. Y si de pronto ha habido algún pecado que a usted le ha marcado y que hoy le puede hacer sentir culpa, puede hacer que sea hasta algo reciente, y usted me dice: hermano, pero es que esto está fresco, yo pequé, usted no sabe lo que yo hice. Yo le puedo decir que la palabra de Dios dice que cuando confesamos nuestro pecado delante de Él es fiel y justo para sanarnos y limpiarnos de todo nuestro mal. Así que la invitación del Espíritu Santo a nuestra vida es: si pecaste, confiésalo y ya no estés más distante. Acércate a tu Padre y deja que Él te abrace nuevamente y te reciba en sus brazos de amor. Y mires cómo Él trae consuelo, cómo Él vuelve a traer agua en tus sequedales, cómo el Señor viene a traer verdaderamente ese río de su Espíritu y nos llena de su presencia y trae alegría y trae gozo nuevamente. El gozo que ya no es dependiente de una circunstancia externa, el gozo que está siempre presente porque Él también lo está. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Dios, por tu Hijo amado Jesucristo, Dios mío, que dio su vida en ese madero. Padre, por la obra tan perfecta que hiciste y que recorriste en esta tierra por cada uno de nosotros, Señor. Señor, hoy oramos por cada persona que está aquí presente, Dios. Por cada niño, por cada familia, Señor, que tú amas. Hoy oramos por cada persona, Señor, y te pedimos que tu amor venga a perfeccionarnos, Señor. Que tú te muestres, Dios mío, a cada familia y a cada persona que están aquí hoy reunidos, Dios. Mostrándole, Dios, que podemos confiar en ti. Y que sin importar lo que estemos atravesando, si lo hacemos, Dios, de tu mano, de acuerdo, Señor, a tu posición y a tu palabra, entonces vamos a tener la victoria en cada cosa. Hoy oramos por aquellos, Señor, que han sido tentados y que han caído y que han fallado y que hoy dicen: Dios, estoy cansado, cansada de fallar. Oramos, Señor, porque tu palabra dice que tú cambias nuestra debilidad en fortaleza, para que a través de esa cercanía contigo, Señor, entonces venga esa capacitación del Espíritu Santo, y que así como Jesús, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, venció, así mismo cada uno de los que estamos acá, Señor, seamos llenos de tu Espíritu, Dios, y podamos vencer sobre cada circunstancia, sobre cada revés, sobre cada situación que el enemigo trae, Padre, en nuestras vidas, porque ya tú has vencido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te damos gracias por estos elementos. Te damos gracias, Señor, por este pan, por este jugo de la vid. Y te pedimos, Dios de los cielos, que los bendigas, que los purifiques. Los comemos, Señor, como recordación de lo que tú hiciste en ese madero, Señor. Celebrando y comunicando, Señor, nuevamente toda la verdad que tú transmitiste allí para nosotros, Señor. Y la tomamos como si estuviésemos presenciando ese acto allí, Señor. Como esos discípulos, Padre, que lo vieron, que estuvieron allí y que después pudieron verte resucitado
aparecer a ellos y hablar con ellos. Asimismo nosotros como discípulos hoy tomamos este pan y este jugo de la vid, Señor, entendiendo lo que tú hiciste, dándole el valor y el lugar que tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús.